Los personajes que hicieron Roma, parte 1. La antigua Roma es una de las civilizaciones más importantes del mundo. Esta, junto con Grecia, que sería su gran referente cultural, político y social, son la cuna del pensamiento occidental, europeo y a nivel internacional por sus conquistas y el sincretismo propio de ellas. Roma sigue viva incluso hoy en día. Prácticamente no se entiende el mundo sin Roma. En su momento de mayor apogeo, Roma poseía provincias desde el sur de Inglaterra hasta el norte de África y las regiones de Judea, en Oriente Medio. Fue entonces uno de los imperios más grandes de la historia, pero como siempre requirió de grandes personajes históricos para poder constituirse en una gran potencia de la antigüedad. Tanto políticos como soldados, generales, etc., que dieron origen a lo que sería la monarquía, la república y por último, el imperio romano. Muchos de los nombres que he de mencionar son conocidos, algunos otros no tanto, y eso es lo importante, que existan datos que puedan complementar a los que ya saben y otros de los cuales se aprenda algo nuevo. Seguramente se ha oído el nombre de Craso, sobre todo en una frase, Craso error, y eso tiene un fundamento con un personaje llamado Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma y quizás del mundo, o de sus compañeros en el primer triunvirato, que sería de gran relevancia para el destino de Roma, Cayo Julio César y Cneo Pompeyo Magno. Pero quizás olvidemos figuras como el padre de la República, el gran Juno Bruto o Marco Tulio Cicerón. Quizás aquel que estableció el origen de los emperadores romanos en los reyes troyanos, aquel que dijo que Eneas era el que algún día fundaría una nueva Troya, ahora llamada Roma, el gran poeta Virgilio, del cual Dante retomaría para ser su guía en el inframundo. O tal vez nos olvidemos de Tiberio Graco, el reformista, que buscaba quitar poderes a los oligarcas de la República y dar mayor apertura al pueblo de Roma, creándose así la división entre los optimates y los popularis. O el conocido como segundo fundador de la República Romana, el gran Marco Furio Camilo, dictador durante varios periodos, así como el sanguinario Sila. Quizás recordar el nombre del vencedor de Aníbal Barca, el que estuvo a punto de destruir Roma y de truncar su destino para siempre, el general Escipión, también conocido como el Africano, o el restaurador del orden y del mundo romano, Lucio Aureliano, o incluso aquel que estuvo cerca de ser el rey filósofo que Platón habría previsto como el máximo gobernante de una sociedad, el filósofo estoico Marco Aurelio, y finalmente Flavio Aecio, último comandante romano que buscaba salvaguardar el imperio de Atila el Huno, o Constantino, aquel que cambiaría Roma para siempre y algunos dirían que sería la perdición del mismo imperio al crear la Iglesia Católica Romana que gobernaría la vida de los hombres y mujeres durante el medievo e incluso la actualidad en el Edicto de Milán y el Concilio de Nicea. Todos ellos fueron los protagonistas de una historia que duraría varios cientos de años, desde Rómulo y Remo hasta Justiniano, los que decidieran el rumbo del destino de una de las más grandes civilizaciones que ha dado la historia, Roma, la luz del mundo. Número 1. Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio fue el último de los reyes de Roma, que reinaría del año 534 al 509 a.C. Fue hijo de Lucio Tarquinio Prisco, yerno del rey anterior, Servio Tulio, a quien asesinó. La razón de su deposición fue el gobernar de manera despótica. Roma en el futuro tendría gracias a Tarquinio una especie de repulsión por los reyes. Tanto así que con la simple insinuación de que una persona buscaba hacerse con el poder de Roma como rey era suficiente para despertar en el pueblo y en el Senado una gran rebelión en su contra, como ocurriría con César, al cual se le acusaba de este gran pecado o delito, y a uno menos conocido llamado Tiberio Graco, quien buscaría una reforma agraria para dar tierras a los pobres y no solo a los acaudalados de Roma, encontrando su fin de esa manera al ser inculpado injustamente de querer convertirse en un rey. Sin embargo, si sabemos de historia, notaremos que las acciones del rey Tarquin o Tarquinio fueron por mucho menos graves a las ejercidas por varios de los emperadores de Roma. Tarquinio en un principio inició su reinado asesinando a su predecesor, el rey Servio Tulio, entrando al foro con una significativa cantidad de hombres armados, convocando a los senadores anunciando que Servio Tulio ejercía un gobierno ilegítimo. Cuando éste se aprontó a defenderse de las acusaciones, el mismo Tarquinio en la confusión lo aventó haciéndolo caer por las escaleras, dejando a su oponente medio muerto.
Según la versión de Tito Livio, sus perseguidores lo ejecutaron y su cadáver fue arrollado por el carro que conducía a su propia hija Tulia, esposa de Tarquinio. Pese a que su gobierno fue despótico, también es necesario admitir que Tarquinio tuvo éxito en la expansión militar y política de Roma. Asimismo, se atribuye a Tarquinio la construcción del templo más imponente de Roma y el más importante, por supuesto, el templo de Júpiter en la colina capitolina de la ciudad. El final del reinado de Tarquinio llegó justamente en el año 509, mismo año en que Grecia creaba una de las ideas más interesantes de la humanidad, la democracia. Resultado de un golpe palaciego después de que el hijo de Tarquinio, llamado Sexto Tarquinio, abusara de Lucrecia, una joven patricia, que a raíz de ello se suicidaría. Entre los líderes de la revuelta estaba su sobrino Lucio Juno Bruto, el esposo de Lucrecia, Lucio Tarquinio Colatino, y el padre de la joven, Espurio Lucrecio, junto con su amigo Publio Valerio Publicola. En ese momento Tarquinio se encontraba en el asedio de una ciudad llamada Ardaea, así que al volver se percató de que había perdido el apoyo del ejército, al encontrarse mucho tiempo fuera de Roma, de modo que se refugiaría en Etruria, reuniendo un ejército etrusco para atacar la ciudad de Roma y volver a retomar el poder. Pero fracasó en la batalla de Selva Arcia. Aún así no sería la única ocasión en la que Tarquinio buscaría volver al trono de Roma por medio de rebeliones. Sin embargo, todas ellas fracasaron y finalmente moriría desterrado en el 495 a.C. Una vez destronado el rey, se nombró a los primeros cónsules de la república, que sería Bruto y Tarquinio Colatino, quien sería depuesto finalmente al ser toda la familia de Tarquinio desterrada de Roma. Número 2. Marco Juno Bruto. ¿Quién sino el heredero del fundador de la república debía deshacer las ambiciones de su padre, salvando a la república de un nuevo rey? Solo hay que imaginar la mente de Bruto al momento de ejecutar el parricidio, que en su momento también sería un tiranicidio, en donde se dice que las últimas palabras del dictador vitalicio de la república serían: «Incluso tú, Bruto, hijo mío». Marco Juno Bruto, nacido en el año 85, muriendo en la batalla de Filipos en el año 42 a.C., viviendo en una de las épocas más convulsas de Roma por la cantidad de guerras civiles de las cuales sería protagonista de una de ellas, en los últimos años de la República Romana, teniendo una gran responsabilidad desde su juventud, ya que formaba parte de la familia de los Junos, una de las familias más poderosas y prestigiosas de Roma, cuyos miembros se habían dedicado a la política por oficio desde su ancestro, el que hemos mencionado anteriormente, tenido como padre de la República Romana, Lucio Juno Bruto. Algunos creen que podía haber sido hijo de Julio César por su relación con su madre Servilia, pero al tiempo en el que Bruto nació, César tendría apenas 15 años, mientras que la relación con Servilia empezaría 10 años después, lo que hace, si no imposible, improbable, que es el verdadero padre de Bruto, aunque se debe tener en consideración que parecía tener una buena relación con él. Desde sus primeros años en el Senado, Bruto se uniría al bando político conservador llamado Optimates, en contra del primer triunvirato, es decir, del gobierno de 3 personas, las cuales eran Pompeyo Magno, Licinio Craso y Cayo Julio César. Al iniciar la guerra civil entre Pompeyo y César, Bruto se aliaría con Pompeyo, quien era el líder de los Optimates en ese momento, de modo que una vez Pompeyo fue derrotado, Bruto pidió clemencia a César, quien se la otorgó y lo hizo parte de sus seguidores más cercanos, haciéndolo incluso gobernador de la Galia, es decir, lo que en el futuro se consideraría Francia. Además de que lo acompañaría en su campaña contra Metelo Escipión y Publio Catón. Al año siguiente lo propondría para el cargo de pretor. Fue en ese momento donde Bruto enfrentaba un dilema digno de varias obras de ficción que se escribirían en el futuro, teniendo en consideración este momento histórico, ya que Bruto estaba casado con la hija de Catón, quien había muerto en la campaña emprendida por César, y por lo cual Bruto había escrito un texto describiendo las cualidades de su suegro. César lo tenía en alta estima y respetaba sus opiniones, pero se había convertido para Bruto en un problema, puesto que ya había sido declarado dictador perpetuo, y las leyes que había aprobado solo servían para concentrar aún más el poder en sus manos, de modo que muchos comenzaban a argumentar con razón que solo le faltaba la corona para que César finalmente fuera un rey. Y por lo que he descrito con anterioridad, el pueblo romano estaba horrorizado con la idea de volver a tener un rey en Roma, aun cuando no fuese oficialmente considerado como uno, de modo que los senadores comenzaron a tramar su conspiración en contra del rey sin corona, culminando finalmente con el asesinato de César en los idus de marzo del 44 a.C. en el teatro de Pompeyo, donde proferiría estas palabras que marcarían a Bruto:
incluso tú, Bruto, hijo mío, que se le atribuyen como las últimas palabras proferidas por el dictador, según Suetonio, dichas en griego. Bruto había cumplido con el legado de su nombre y había destruido las pretensiones de un rey en Roma y salvado a la república como su ancestro Lucio lo habría hecho con el despiadado rey Tarquinio. Sin embargo, pese a los pronósticos, el asesinato de César no caló bien en el ánimo del pueblo, que no veía a este como un tirano, y se volcó en contra de los conspiradores. Auspiciado el rencor, claro está, por las airadas palabras que pronunció el amigo cercano de César, Marco Antonio, en su funeral, que terminó enardeciendo aún más a la población en contra de Bruto y Casio, quienes abandonaron Roma dirigiéndose al oriente. Obteniendo el dinero para financiar un ejército para la próxima guerra que se aproximaba, declarados enemigos de Estado, Marco Antonio, en alianza con el sobrino nieto de Julio César, quien heredó sus cargos y su nombre, Octavio César, marcharon con sus ejércitos en contra de los conspiradores, encontrándose en el 42 a.C. en Filipos, Grecia, donde se libraría la batalla. Resultando derrotados finalmente, tanto Casio como Bruto se suicidaron antes de caer en las manos de Octavio y de Marco Antonio. Este último habría de declarar a Bruto el romano más noble, pues a diferencia de otros conspiradores que habrían matado a César por envidia o ambición, Bruto lo había hecho por el bien de Roma, o por lo que él creyó un acto para rescatar a la república de su prematura muerte, lo que terminaría ocurriendo con la instauración del imperio romano a manos del heredero de César, Octavio. Número 3. Marco Furio Camilo. El segundo fundador de Roma, o al menos así es como lo llamaron, fue dictador de la república varias veces, cónsul otras más, en un periodo donde Roma afrontó grandes problemas. Así es que, si hablamos de personajes célebres de Roma, no debió faltar, y aún con todo lo anteriormente dicho, es uno de los personajes romanos menos conocidos. Supuestamente habría nacido en el año 465 a.C., pues su fecha de nacimiento como también la identidad de sus padres es incierta, además de que faltan datos precisos sobre su juventud, pues ni Tito ni Plutarco son capaces de brindarnos esos datos. Lo único que se sabe es que nació en el seno de una familia patricia, es decir, noble. La primera posición importante, además de su fama, la obtuvo en la batalla en contra de los volcos y los ecuos en una hazaña militar, dirigiendo a la caballería que, con una pierna herida, aún así haría huir al enemigo, otorgándole por esta acción el título de censor, siendo posteriormente elegido como tribuno en el año 403 a.C., obteniendo su segundo tribunado consular en el año 398. Su primera dictadura llegaría 2 años después, en el 396 a.C., cuando los fallenses, faliscos y fidenenses se rebelaron. Fue elegido dictador de Roma con el propósito de que dirigiera la guerra en contra de aquellas tribus. Como he relatado en otro video, las dictaduras eran una cuestión diferente a las que conocemos hoy en día, y a las cuales se ha relacionado con la tiranía, cuando una dictadura y una tiranía no suelen ser lo mismo. La figura o el cargo de dictador romano se creaba como una solución a las deliberaciones del Senado cuando había crisis en Roma. Para evitar que la política se interpusiera en la resolución de la crisis, se le concedían poderes especiales a una persona miembro del Senado, generalmente el cónsul en turno, para tener decisiones absolutas en la resolución de la problemática, de modo que se pudiera encontrar una solución de la manera más rápida posible, estableciendo para dictaduras una cierta cantidad de tiempo, después del cual el dictador debía regresar los poderes al Senado y al pueblo de Roma. La primera dictadura de Camilo fue un éxito. Logró derrotar a las tribus que se habían alzado contra Roma después de una guerra de 10 años, tras una serie de episodios legendarios de los cuales ha escrito Livio. Después de esa campaña fructífera y de los botines de guerra que enriquecieron a la ciudad, el Senado premió a Camilo con un triunfo, que es como se le llamaba a la ceremonia en la cual se premiaba a un general romano por haber conseguido la victoria en batallas importantes para el pueblo de Roma, en donde había un desfile y el vencedor entraba a la ciudad siendo vitoreado por el pueblo. Camilo conduciría para esta ceremonia un carro tirado por 4 caballos blancos, pero lo que no le pareció adecuado a los senadores romanos fue que se pintó el rostro de rojo, mostrándolo como un signo de impiedad, ya que este color solo estaba reservado para los dioses, en particular para Júpiter. Posteriormente se le otorgó por tercera vez el cargo de tribuno consular, y es donde surgió la leyenda de la rendición de los faliscos, ya que en aquella época un maestro perteneciente a esta estirpe intentó entregar a los hijos de los principales de la ciudad de Faleri, por su condición de maestro. Sin embargo, Camilo lo encadenó y se lo regresó a los faliscos para que dispusieran de él. Sorprendidos por el sentido de justicia de Camilo, los faliscos entregaron la ciudad sin luchar.
Durante esta época, Valerio Máximo se refiere a Camilo como cónsul, lo cual es imposible debido a que Camilo jamás obtuvo ese título, ya que en esa época había una intensa lucha por los derechos de la plebe en contra de los patricios, quienes querían conservar sus privilegios. Pues el cargo de cónsul, a diferencia del de tribuno consular, que era el que Camilo ostentó varias veces, solo estaba disponible para miembros de la nobleza, mientras que el último era uno de los pocos cargos que estaban abiertos a cualquier ciudadano. En el año 391 a.C. pasó por su primer exilio, que fue voluntario, por haber sido acusado de hacer una mala distribución del botín de beyes. Sin embargo, Camilo rogó a los dioses que si su castigo era injusto, su ingrato país pronto lo volvería a requerir. Los dioses al parecer escucharían sus ruegos, pues poco después de su exilio voluntario en Adriaea, llegó la noticia de que los galos habían atacado a Roma y que habían vencido al ejército romano entrando a la ciudad y realizando pillaje. La curia o el senado decidió volver a entregarle la dictadura una vez más a Camilo, pues sabían de su fama como gran general y militar. Sin embargo, Camilo exigió que se ratificara su puesto por elección popular, lo que ocurriría, y entonces regresaría a Roma con un ejército conformado en su mayoría por prófugos y por veteranos de batalla contra los galos. Breno, el líder galo que había asolado la ciudad de Roma, pidió oro para abandonar la ciudad, pero Camilo arguyó que no se le entregaría nada, pues él en su posición de dictador debía ratificar la entrega de dicho rescate. Sin embargo, profirió las siguientes palabras: «Es con hierro, no con el oro, que se libera la patria». Tras la derrota de los galos, entró a la ciudad de Roma, entre el vitoreo de la población romana que lo llamaba Alter Romulus, el otro Rómulo, así como Pater Patriae, padre de la patria, y finalmente el título como sería conocido póstumamente, Conditor Alter Urbis, segundo fundador de la ciudad. Aunque se cree que estos relatos propios de Livio y Plutarco son en realidad exagerados, ya que querían proteger el orgullo romano, puesto que se cree que aquellos que derrotaron al ejército de los galos fueron etruscos y no romanos. Pues hay que tener en consideración que, como lo he dicho con anterioridad, la historia es una ciencia intrigante, puede ser usada como propaganda o puede distorsionarse para hacer aparentar a uno los buenos y a otros los malos, a uno los misericordiosos y a otros los viles y crueles, etc. No importa lo que hagas en vida, sino cómo cuentes lo que has hecho. Una vez terminó la guerra, Camilo se centraría en la reconstrucción de la dañada ciudad, sobre todo en la reparación de los templos, ya que se pensaba que todo lo que había acontecido a Roma era una especie de castigo divino por la impiedad de sus habitantes. Sin embargo, el erario público de Roma no era suficiente para poder cubrir la reconstrucción entera de la ciudad, de modo que se le dijo a los particulares que se hicieran cargo ellos mismos de los costos de reconstrucción de su propiedad, por lo que se pensó mejor en trasladar la ciudad a la recién conquistada Veyes, que era una ciudad hermosa, según decía Livio, y que no había sido tocada por los invasores galos. Sin embargo, Camilo en un emotivo discurso disuadió a la población de tal idea y continuaron con la reconstrucción de Roma, tras lo cual abandonó el cargo de dictador. Sin embargo, poco tiempo después, en el 389 a.C., Camilo sería nombrado de nuevo dictador de Roma. Al buscar las tribus vecinas levantarse en contra de Roma al ver que la ciudad estaba debilitada, creyendo que la podían conquistar sin dificultad, primero derrotó a los volscos, tomando su campamento y obligándolos a someterse a Roma después de una rivalidad de 70 años. Luego dirigiría sus tropas contra los equos, que fueron derrotados. Sutrium, que había sido ocupada por los etruscos, cayó de la misma manera. Después de la conquista de estas tres naciones, Camilo regresaría a Roma en triunfo. En el año 386, tras rechazar el cargo de dictador, derrotó a los etruscos una vez más, así como otras tribus italianas, durante los próximos años, ocupando el puesto de tribuno consular varias veces. Durante la guerra contra los volscos, Lucio Furio Medulino rechazó la cautela de Camilo y organizó un ataque sin el consentimiento de este último. Quedando en una situación peligrosa, Camilo lo rescataría obteniendo una victoria completa y el reconocimiento de su colega. Cuando Camilo tuvo 80 años de edad, fue nombrado por quinta y última vez dictador, al ver que una nueva guerra contra los galos se aproximaba, obteniendo una vez más la victoria y siendo recompensado con un nuevo triunfo. Sería su última campaña, pues 2 años después moriría de peste. Estas son algunas palabras de Tito Livio sobre el dictador romano. Fue en efecto un hombre realmente único en todas las situaciones, el primero en la paz y en la guerra, antes de exiliarse, más brillante en el exilio, bien por la añoranza de la ciudad que, una vez en poder del enemigo, imploró su ayuda cuando estaba ausente,
o bien por la suerte con que, devuelto a su patria, a la vez que a su persona la propia patria fue devuelta con él. Luego, a lo largo de 25 años, estuvo a la altura de semejante título de gloria y fue digno de que se le considerase el segundo fundador de la ciudad de Roma, contando a Rómulo. Número 4. Publio Cornelio Escipión, el africano. Cartago y Roma han tenido casi desde el principio una rivalidad interesante. No se puede hablar de ninguna de las dos de forma separada, pues ambas en su momento fueron grandes potencias de la antigüedad. Quizás la rivalidad entre estas dos naciones fue por la supremacía, por la hegemonía en el mar Mediterráneo, pues quien controlase ese mar, en donde todas las culturas antiguas convergían, sería aquella civilización que obtuviese las mayores ganancias comerciales y una ventaja insuperable, adquiriendo la hegemonía soñada. Incluso el poeta Virgilio habría dado una razón para el odio entre las dos naciones, surgido del amor y el despecho de la reina Dido contra el ancestro del fundador de Roma, Eneas. Uno de los episodios más importantes en esta guerra, y el que finalizaría de una vez por todas con la victoria de Roma, sería durante la Segunda Guerra Púnica, pues es como se le conocía a los enfrentamientos entre Roma y Cartago, guerras púnicas. Y este enfrentamiento lo lidera un personaje muy importante para la historia romana, el general y político Publio Cornelio Escipión, llamado también el africano. Nacido en el año 236 a.C., comenzaría su carrera militar en la llamada Segunda Guerra Púnica, que posiblemente sea la más conocida de la serie de enfrentamientos que tuvo Roma contra Cartago, puesto que en esta guerra aparecería un hombre que aún día es recordado como uno de los mayores estrategas y militares de todos los tiempos, Aníbal Barca, quien logró derrotar finalmente a los romanos en la batalla de Canás, aun cuando su ejército estaba en desventaja. Se dice que uno de los comandantes que sobrevivió a aquella batalla fue Escipión. Este episodio en su historia sería decisivo para él, pues posteriormente fue nombrado imperator en Hispania, es decir, general, enfrentándose a los cartagineses en las regiones que controlaban en Hispania, derrotando a Asdrúbal Barca, el hermano del mismo Aníbal, en el año 208 a.C., así como a Magón Barca y a Asdrúbal Giscón en la batalla de Ilipa en el año 206 a.C., controlando los territorios de Cartago en Hispania, lo que sería decisivo en el resultado de la guerra. En el año 203 a.C., Escipión aseguró la posición de cónsul y obtuvo permiso para desembarcar en África con un ejército, venciendo de nuevo a las tropas de Asdrúbal Giscón, venciendo posteriormente a Asdrúbal Barca, controlando Numidia y entregándosela al rey Masinisa, aliado suyo. Después de estas derrotas, Cartago convocó a su mejor general para defender a la patria. Aníbal Barca abandonaría entonces Italia y regresaría a Cartago para enfrentar a Escipión. Sin embargo, Aníbal sería derrotado por Escipión en la batalla de Zama, ya que Escipión había notado las estrategias que utilizaba Aníbal desde la batalla de Canás y las habría utilizado a su favor para vencer a su más grande enemigo. Después de esa derrota, Cartago debió aceptar la pérdida de sus territorios en Hispania, perdiendo su flota y el derecho a seguir con una política exterior independiente, a lo que se le conocería como la Pax Romana o la Paz Romana. Por sus hazañas en África se le conocería de ahora en adelante a Escipión como el africano. La gran victoria de Escipión posicionó a él y a su familia en lo más alto del poder de Roma y le otorgaron gran influencia. Aún así, sus opositores lo acusarían eventualmente de corrupción y robo, a lo que Escipión se negó a defenderse autoexiliándose. Un año después de este suceso, en 183 a.C., moriría en su villa de Campania. Las victorias de Escipión contribuirían a asentar el poder de Roma en el mar Mediterráneo, que pasó a ser para ellos el Mare Nostrum, o el Mar Nuestro, incluso formando parte siglos más tarde del himno de Italia, el cual menciona a Escipión en el Fratelli d'Italia, así como también inspiración para los artistas italianos del Renacimiento y otras épocas, donde los héroes de la historia no pasan desapercibidos y resultan ser la inspiración de muchos otros. Esta fue la primera parte de los hombres que hicieron Roma. Espero que te haya gustado y que haya sido informativo. No te pierdas las otras partes. Para ello suscríbete y activa la campanita. Comenta tus impresiones. ¿Ya conocías a estos personajes? ¿Qué piensas de ello? Te espero en el siguiente video. Hasta pronto.